Que estos coches, en general todos los 3000 TDI y los V6, tienen un problema de arranque. Y es que con el tiempo el motor de arranque tiene como unas escobillas y al final es como que se van cortocircuitando, se van comunicando. La cuestión que cada vez necesita más fuerza para arrancar porque se va como deteriorando y le cuesta más arrancar. Entonces, dependiendo de cómo se quede, en qué posición se quede el motor de arranque, y parece ser también que depende de en qué posición se queden pues, los puertos motor superiores, inferiores y tal, o los cilindros del bloque, necesita, según la posición de los cilindros, pues necesitan más o menos fuerza para moverlos, ¿vale? Y luego, el motor de arranque también depende de la posición en la que se quede, puede que esté un poquito cortocircuitado o no, y entonces tengo una mayor caída de tensión. De electricidad sí que os puedo hablar porque soy ingeniero eléctrico y sí que tengo algo de idea, de mecánica no tanta. Pero bueno, entonces tú le tiras y si está en una cierta posición, pues está como más comunicado y tiene un pequeño cortocircuito, ¿no? Entonces eso genera una gran caída de tensión, hace que la tensión caiga, y cuanto más cae la tensión, más corriente te demanda y más cae la tensión y entra en un bucle en el que te satura y por eso hace boom y se te cae la batería y como pum, pum, y no tiene fuerza para arrancar, ¿vale? Eso porque cae la tensión, al caer la tensión sube la intensidad. Si sube la intensidad es como que demanda más potencia. Y entonces al demandar más potencia y subir la intensidad, cae más la tensión. Entonces te demanda todavía más potencia. Y eso entra en el bucle en el que no tiene fuerza para arrancar aunque tengas batería. Entonces, ¿qué hay que hacer? Quitas la llave. Yo lo que hago es, pues quitas la llave, paras el aire acondicionado, lo paras todas las luces tal, quitas la llave, le quitas el contacto y le vuelves a dar, ¿vale? Pues le das si quieres 2 o 3 veces para que los calentadores actúen más si es invierno, pero no le vuelves a dar. Y normalmente a la segunda o a la tercera, si no tienes la batería muy floja, a la segunda ya a mí me ha arrancado y después de esto ya no tengo problemas. Después de lo que he hecho, que encima no me va a costar nada de dinero. Entonces le tiras y arranca. ¿Por qué? Porque a lo mejor el motor de arranque ya ha cambiado de posición, ya está en otra posición diferente, los pistones también, y entonces pues es raro que vuelva a coincidir en el punto ese más jodido, ¿vale? Esto viene por un problema de caída de tensión. Entonces la caída de tensión hace que suba la intensidad, como os he dicho, y que se sature un poco el circuito. Entonces, esto os puede pasar a muchos que tengáis el 3000 TDI en el Q5, en el Q7, en el A4, en el A6, en el Cayenne, en el Touareg, en el Tiguan, o sea, en un montón de modelos, es lo mismo. Compartidlo con gente que tenga este coche y que creáis que puede tener este problema o que tiene problemas con esto, porque es que lo puedes arreglar al 70% sin gastarte dinero, ¿vale? Pues hay gente, por ejemplo, hay uno de un Q7 que esto lo llevó a la casa y todo el rollo y le dijeron, eso es un problema de caída de tensión, un problema de sistema eléctrico, ¿vale? Porque hay una caída de tensión y no tienes fuerza para arrancar, ¿vale? Primero le cambiaron la batería, porque era la batería. No, la batería no es. Lo cambiaron y ya vieron que no era, porque al tiempo volvía a pasar. Obviamente, si la batería está muy fuerte, tarda más tiempo en pasar hasta que se debilita un poquito, ¿vale? Como seguía pasando, le dijeron, bueno, pues te cambias el motor de arranque, y creo que el motor de arranque vale 1000 o 1000 y pico euros fácilmente. Entonces, pam, se lo cambian. Tampoco era. O sea, es decir, al principio bien, pero volvía a fallar, porque claro, tienes una caída de tensión, aunque el motor de arranque esté bien, si la caída de tensión es muy grande, no llega tensión, porque ahí se demanda mucha potencia y cae mucho la tensión. Entonces, luego ya le dijeron, mira, es un fallo del sistema eléctrico, del cableado. Entonces, el problema que tenemos es que, aunque cambiemos todo esto, como sigue estando el fallo en el cableado, pues siempre te va a pasar, porque hay una caída de tensión muy grande a la hora de arrancar. Entonces le hicieron cambiar todo el cableado, todo el sistema eléctrico, todo el cableado del coche. Le cobraron creo que 20.000 euros. Imagínate todo lo que es cambiar todo el cable, en lugar de buscar el cable, porque eso tú lo puedes hacer. Y muchas veces un electricista tiene más idea de esto que un mecánico, porque buscas el cable que es, el fallo que es y lo cambias, o lo arreglas, o los cables no tienen más misterio que crimparlos, soldarlos, ponerles alguna protección, algún manguito o algo de cinta aislante para que no cortocircuiten y ya está, si es que no tiene más misterio y sabes hacerlo. Entonces, eso es fácil, o sea, lo buscas, vas pues de más a menos, vas sectorizando un poco la avería hasta que encuentras como una avería eléctrica, que en eso yo por ejemplo sí que sí, los electricistas saben, pero no tanto en... Hostia, este chico quiere pasar. No tanto los mecánicos, ¿no? La cuestión que esto es en la casa oficial y le dijeron hay que cambiar todo el sistema eléctrico. Claro, esos no se quieren mojar ni quieren perder un minuto, pues le cambiamos todo el sistema eléctrico, no sé por protocolo por qué, 20.000 euros. Tú fíjate lo que es cambiar todo el sistema eléctrico, del motor, de los faros, de intermitentes, todo hasta detrás, desmontar todo el coche y tal. Entonces, 20.000 euros. Pero es que se gasta 20.000 euros, le cambia el sistema eléctrico, se lo lleva y en una semana, ¡pam!, el mismo problema. Porque encima le cambiaron el sistema eléctrico, pero todo el sistema eléctrico, y justamente no le cambiaron el cable o los cables de lo que... Yo no sé si me van pitando a mí o a quién, pero la gente, tío, de verdad, tienen una prisa para ir en coche. Bien, entonces, le cambió el sistema eléctrico, pero no el cable este en concreto. ¿Por qué? Porque el fallo viene
de un cable muy gordo que hay en la batería, no recuerdo si es el positivo o el negativo, pero os dejo por aquí vídeos de cuando lo solucionamos. Tú realmente cambias ese cable por otro que esté bien crimpado y ya está. Yo en mi caso ni lo cambié por otro cable. Es que, porque estaba ahí, lo desmontamos y dije, ya que estamos, vamos a intentar arreglarlo a ver si se apaña. Y se apañó. Entonces el problema es que hay unos conectores del grupo VAG, sobre todo estos gordos que se crimpan no a presión, y la forma de crimparlo es un coñazo, porque con el tiempo eso va cogiendo temperatura, se enfría, el calor, el frío y tal, entonces se dilata un poco. Y con el tiempo lo que pasa es que el conector que va dentro del cable coge holgura. Entonces con el tiempo esa holgura, tú piensas que un contacto eléctrico, el valor que tiene, la fuerza que tiene un contacto eléctrico, y lo clave es que esté muy apretado para que el terminal o el borne esté apretando al máximo el cobre, porque eso hace que no hayan cortocircuitos, que no hayan calentamientos. Si esa conexión está un poco suelta o simplemente no está bien apretada, aunque esté bien puesta pero no está bien apretada, eso, cuando demandas potencia, como es el arranque de un motor de un coche, y en este caso motores grandes y que cuestan arrancar, y encima diésel, eso genera una caída de tensión porque no hay un buen contacto entre el cable, el conector y el borne de la batería. Esa caída de tensión hace que suba la intensidad y es como si de repente al intentar arrancar el motor de arranque consumiera el doble de potencia y se viene abajo el sistema. ¿Por qué? Porque al haber una mala conexión cae la tensión y al caer la tensión sube la intensidad. Si la intensidad te sube un 50%, pues es como si el motor de arranque consume 100 amperios y en ese momento le has metido un motor de arranque que consume 150 amperios, no tiene cojones a moverlo y por eso se quedan engarrotados y no se mueven, ¿vale? ¿Qué hicimos? Crimparlo. Cogimos ese conector y con una crimpadora que no era para eso, pues le apretamos, lo que hicimos fue apretar el metal contra el cable. Y ya, porque si tú lo cogías, rodaba, ¿vale? Entonces, aunque no se ve bien en el vídeo, rodaba el conector sobre el cable. Entonces, lo crimpamos bien para apretarlo en ciertos puntos y que así hiciera más presión sobre el cobre y ya no rodaba en absoluto. No es lo ideal, no es lo mejor hecho, pero ya no rodaba y ya funcionó. A partir de ahí, solamente en el siguiente año y medio o 2 años, me ha fallado una vez, que al arrancar se ha quedado ahí engarrotado, pero no pasa nada. He quitado con esta, que aquí los porches van a la izquierda. Lo he quitado el aire acondicionado y tal, le he dado el contacto, le he vuelto a dar y perfecto. Esa es la única vez que me ha fallado, o a lo mejor otra como mucho así. Y antes me fallaba mucho más. También importante, estos coches consumen batería, si haces trayectos muy cortos y lo utilizas poco, consumen más batería de la que cargan y al final con el tiempo pillas la batería débil y cuanto la batería más débil está, más ocurre ese fallo. Por eso a veces te cambias la batería y deja de pasar el fallo, porque el fallo está ahí, pero la batería al estar fuerte es capaz de compensar esa caída de tensión y sube la intensidad, pero la batería puede. Pero en cuanto la batería ya la tienes un poquito, no está al 100%, pues entonces ya no puedes. Pasa. Ya no puedes porque ya el sistema o sea, se colapsa, ¿no? Digamos. Entonces, muy importante tener en cuenta eso, porque en cualquier coche puede pasar y es una lástima, tío, que os gastéis 1.000, 2.000, 3.000 euros, que cambiéis la batería cuando no está para cambiar, que cambiéis el motor de arranque, que a ver, que cambies el motor de arranque y lo has cambiado, no hay problema. Pero qué lástima, tío, cambiar el motor de arranque cuando yo, por ejemplo, llevo ya 230.000 kilómetros y no le hemos cambiado el motor de arranque, y en ese caso lo hubiera cambiado y al final con el tiempo el problema hubiera sido el mismo. Sí que es cierto que si es muy sutil el problema, a lo mejor cambiando el motor de arranque se te va, porque ya no tienes esa pérdida a lo mejor del 20, el 30% al arrancar y ya te funciona. Pero tío, primero mira ese cable. De hecho hay sitios donde venden ese cable ya crimpado, incluso te lo venden si lo cambiáis, cambiarlo por uno de sección mayor de cobre, no de plástico, es decir, que la sección del cobre sea mayor que el que tenéis, porque así hay menos caída de tensión, y luego lo crimpáis bien. Eso lo podéis comprar ya hecho, pero si lo compráis que la sección de cobre sea mayor a la de serie, mi recomendación. Y si lo hacéis vosotros, pues es cualquier cable eléctrico, ¿vale? Que valga de mayor sección y bien crimpado. Pero de verdad es algo que cuesta absolutamente nada, o si compras el cable igual te cuesta 5, 10 o 15 euros, tú lo quitas, lo pones porque está aquí bajo del asiento, lo quitas ese cable que es uno gordo, que ya os digo, pongo vídeos por aquí para que lo veáis, a cuál me refiero, y ya está. Eso es lo primero que tienes que hacer, porque vale 10 o 15 euros. ¿Que te sigue pasando? Pues igual la batería la tienes muy floja, cámbiala. ¿Que te sigue pasando? Pues luego ves al motor de arranque, pero no te gastes 20.000 euros en cambiar el sistema eléctrico cuando encima ese cable no te lo cambian. Así que nada, les os ha gustado el vídeo porque me ayuda mucho y no os cuesta nada, y dejad en los comentarios cualquier cosa que necesitéis y os intentaré ayudar. Suscribiros para que suba más vídeos como este si es que os gustan, ya que estamos retomando y reactivando este canal. Un saludito y nos vemos.